La parte de la investigación está orientada nada menos que qué piensa, cuál es el enfoque del ciudadano, que tiene que ver con el sistema electoral. Y para eso nosotros planificamos varios programas de los cuales se estaba llevando antes, pero cambiamos un poco el diseño conceptual, la arquitectura del programa. Y este programa, la versión programa 2020, está orientada un poco que finalizada la formación que tienes durante las semanas, puedan presentar un ensayo sobre varios temas que el docente encargado o el coordinador encargado, como se llama, ha señalado en las rúbricas, en el syllabus. Pero el ensayo es nada menos que escribir, tiene una estructura, tienes que escribir y tiene que, de alguna forma, identificar una tesis respecto al quehacer de la vida, en este caso, del sistema electoral, de la democracia, de la gobernabilidad. Y en el sistema electoral tenemos la parte del derecho electoral. Pero escribir significa tener cierto conocimiento y búsqueda de información, referencias, para poder nosotros, uno, analizar la realidad, ¿no?, del derecho electoral o de otro tema elegido, pero al escribir tiene que tenerse una estructura, porque lo que hemos invitado nosotros en los programas de jueces y fiscales, de abogados, ya hay muchos de ellos que son doctores, maestrías, docentes universitarios, entonces tienen una base para desarrollar nada menos que un ensayo tan pequeño como lo que pedimos. Y los universitarios y el programa de líderes y otros programas que estamos haciendo, también estamos pidiendo un ensayo. ¿Por qué el ensayo? Porque refleja el sentir del profesional, del magistrado, del investigador, del sociólogo, del politólogo, que son nuestros alumnos. Pero el ensayo necesita siempre una ayuda. Y en este caso, cuando hemos revisado los primeros ensayos, hemos visto una gran debilidad, por decirlo así, respecto al conocimiento de las normas APA. Si ustedes supieran las normas APA, escribirían en una forma ordenada, una forma de secuencia lógica y con gran ayuda respecto a citar, porque hemos tenido que desaprobar algunos magistrados o algunos alumnos, digamos así, observarles, mejor dicho así, respecto a no citar el párrafo donde menciona un contenido. Y eso nos preocupa porque al final no hay mala intención de no citarlo. Lo que pasa es que no saben citar bien. Y eso sí, tenemos que nosotros, en reunión, hemos puesto las alertas y tenemos que enseñar un poco a manejar las normas APA. Últimamente está muy penalizado, digamos así, el no citar un párrafo, ¿no? Es extremadamente escandaloso, digamos así, el no citar un párrafo. Y en el fondo quizás no ha querido copiar o plagiar, simplemente no sabe citar bien. Las normas APA nos van a enseñar a citar bien, y eso y cómo debemos hacerlo en la estructura. Y creo que por eso que estamos haciendo este taller relámpago. Es el primer taller, el segundo taller va a ser práctica, pura práctica, cada uno va a tener ¿cómo se llama? Su Word, su ensayo que va a tener ahí y va a comenzar a tener a trabajarlo. Pero en este taller, que mayormente está en inducción a la conceptualización de la norma ZAPA, podamos aprender. Pero los ensayos que estamos realizando, esperemos que a partir de ahora tengan una mejor estructura. No todos no manejan APA, por si acaso, hay unos que lo hacen muy bien, y no solamente eso, sino también manejan muy bien las propiedades del Word, que tiene que ver con el índice, que tiene que ver nada menos con los gráficos, con todo aquello. Así es que en esta primera taller, que apenas va a ser de 1 hora, puedan ustedes disfrutar a nuestro especialista, a nuestro docente de la Escuela Electoral, respecto al manejo de normas APA. Para aquellos que no saben, les va a facilitar mucho. Para aquellos que ya saben, creo que reforzar el conocimiento ayuda también a conocer un poco esta sexta edición. El Word actual tiene sexta edición, no tiene la séptima ni las últimas, pero vamos a trabajar con la sexta edición. Así es que yo invito a nuestro docente, que tiene un gran prestigio, creo que su currículo lo ha señalado ahí. Vamos a un poco a... Un momento, por favor.
Bueno, Juan Cuyanina es licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresado de la Maestría de Literatura, con mención en Literatura Peruana y Latinoamericana, en la mencionada Casa de Estudios. Fue corrector de Hugo Yale Group y el Group. En el año 2015 se incorporó al área de Humanidades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Ha sido ponente en diversos congresos y coloquios literarios. Algunos de sus artículos han sido publicados en libros y revistas literarias. Actualmente colabora en la elaboración de contenidos académicos de la Escuela Electoral. Es decir, todos los libros que estamos haciendo, ensayos y todo lo demás, pasan nada menos que por nuestro profesional. Así es que les presento a Juan Cuyanina, quien va a estar en este primer taller dando a conocer un poco de las normas APA, y espero que lo disfruten. No pensé tener 112 alumnos esta mañana de taller relámpago, y eso nos satisface, porque no solamente va a ser ese taller que va a completar su formación que tiene que ver ya con la parte sustantiva del programa, sino va a haber talleres complementarios que contribuyan también a armar ensayos o monografías, que es lo que estamos pidiendo. Desde ya les digo que los mejores ensayos de los programas van a ser publicados. Van a ser publicados en una revista de ensayos de la Escuela Electoral, y esa publicación va a ser digital y va a estar colgada en nuestra web, y puede el mundo, es decir, cualquiera que esté en el mundo, en los países, en las escuelas electorales, en las universidades del mundo, puede leerlo. Así es que vamos a hacer buenos ensayos en los programas, y para eso que estamos haciendo, estamos dando ayuda con estos talleres. Bienvenido, Juan, y por favor, inicia tu taller. Muchas gracias, doctor Yuri Chessman. Bueno, ante todo agradecer también sus palabras, sus elogios, por favor. Cuando justo el doctor hacía esta exhortación a escribir bien, sentía a veces que, y dada la cantidad también de participantes, ¿no?, que ahora también no nos esperábamos, sentía que no tenía que comenzar el taller justamente hablando a partir de las normas, ¿no? Uno a veces siente ese peso que tiene justamente hablar de las normas APA, ese miedo que siente al redactar. Pues bien, siempre lo que hago es agradecer a todos y luego mostrar el logro de esta primera sesión, ¿no? Al finalizar el taller, el participante puede hacer un uso correcto, ¿no?, del citado y referenciado de las fuentes académicas según las normas APA, y vamos a tomar la 7ª edición, que es la última edición que ha presidido las normas APA. Entonces vamos a estar lo más actualizado posible luego de este taller. Y como les decía, no me gusta comenzar nunca hablando siempre de algo tan pesado que son las normas. Yo creo que a muchos de ustedes, un día sábado como hoy, agradezco mucho que hayan estado aquí, no les gustaría comenzar de esa manera. Entonces, me he permitido mostrarles un breve video para comenzar a hablar de las normas APA, del citado y el referenciado, a partir de justamente una reflexión en torno a ello. Come out, wherever you are. I've got new Mountain Dew Zero Sugar with the same refreshing taste as the original, but without any of the sugar. Here's Mountain Dew Zero. I am thirsty. Huh? Zero sugar. Pues bien, si han notado el video, claro, uno me dirá, pero ¿por qué en inglés? Bueno, más allá del idioma. A veces los videos son universales, no necesitamos entender mucho el idioma para sí saber lo que, de alguna manera, el mensaje de este comercial. Si yo les preguntara a ustedes por la actriz, quizás nadie la reconocería. Al actor, quizás sí, los que han visto Breaking Bad. Si yo les preguntara también, ¿han visto la gaseosa que se ha publicitado? No. Las respuestas serían casi nulas, ¿no? Nadie le tendría un interés. Pero si se ha fijado en la acción de este hombre enloquecido que tomó un hacha, ¿no?, y rompió la puerta, creo que muchos podrían tener de alguna manera
una referencia hacia esa escena. ¿Correcto? Claro. Si ustedes tratan de un poco de recordar dónde habrá visto esa escena, se van a dar cuenta de que ese comercial que les acabo de presentar hace una referencia a una película de 1980, ¿no?, dirigida por Stanley Kubrick, ¿no?, que se llamó El Resplandor, ¿no?, The Shining. Fíjense, un comercial actual del 2020 toma como referencia una película de 1980 y no lo copia, sino adapta una escena para justamente desarrollar un nuevo mensaje, que no es el mensaje que tenía originalmente la película, que era un thriller terror. La intención era otra en 1980. Ahora, en este comercial, la intención, y más bien el mensaje, es otro. Claro, el mensaje es vender el producto, ¿no? Ese es el fin de la publicidad. Y quiero extrapolar justo ese sentido para cuando hablemos del citado y del referenciado. Porque referenciar justamente, como han visto en ese comercial, es eso. Tomo un texto anterior, ¿no?, lo adapto a mi contexto, a mi escrito, a mi intención, ¿no?, de mi redacción académica, y le doy un nuevo significado. ¿Ya? Entonces, si por ahí vamos entendiendo qué es referenciar, ahora quiero que pasemos a ver la importancia de citar y referenciar. Porque, claro, uno me dirá, bueno, ya entendí la lógica. La lógica de referenciar es tomar un texto anterior. ¿Sí? Tomar prestado un texto anterior, correcto, ¿sí? Pero ¿por qué es importante citar y referenciar? Vamos a ver. Primero, permite reconocer la autoría de las ideas que utilizamos. Es decir, le damos crédito al autor. Claro, cuando tomamos un texto, una cita, cuando citamos a determinado autor, lo que hacemos es darle crédito. Decir, esa idea no es mía, esa idea parte de él. Es como una especie de pago que le hacemos, ¿no? Segundo, facilita el acceso a los datos e información de las fuentes consultadas. Por supuesto. Cuando ustedes citen y referencien correctamente un texto, lo que hacen es que el lector que va a leer ese ensayo va a encontrar al autor que ustedes han citado y va a poder ir a ese libro, a ese texto. Porque quizás ustedes, o muchos de ustedes se han dado cuenta de que cuando han leído un artículo, un ensayo, y han encontrado una cita, les ha gustado esa cita, pero quizás la demás parte del texto no les parece tan interesante, pero esa cita, sí, porque me sirve para generar justamente para mi nuevo trabajo que estoy haciendo, mi nuevo ensayo que estoy haciendo. Pero yo quiero saber un poco más, ahondar, ¿correcto?, en esa información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justo como voy a la referencia bibliográfica, encuentro ese título del autor y lo busco. Y es que entiendan que el conocimiento es como una ramificación. De un texto me lleva a otro texto y ese texto me lleva a otro texto. Y así encuentro de alguna manera el camino de la idea original. Tercero, proporciona evidencia en nuestro trabajo de investigación. Claro, cuando tenemos un ensayo que solamente ha referenciado 2 fuentes, ¿podemos decir que ha habido un trabajo de investigación? Cuando tenemos un ensayo que ha referenciado 5 o 10 fuentes, podemos notar que ahí ha habido un trabajo de investigación, que ha habido un trabajo de lectura de fuentes.
que ha habido un trabajo concienzudo de buscar diferentes perspectivas de un mismo problema. Cuarta, evita el plagio. Justo como mencionaba el doctor Yuri, cuando hablamos de plagio hablamos de deshonestidad académica. Y como también lo mencionó, eso muchas veces está penado. Y cuando hablamos de plagio, también tenemos que mencionar que existe el autoplagio. En mi experiencia como docente, siempre he tenido que las referencias no solamente al plagio de muchos de mis alumnos, sino también al autoplagio. Es decir, que muchos de ellos presentaban el mismo trabajo a uno y otro profesor. El curso de redacción 1, sacaban una buena nota con ese ensayo, y luego iban a redacción 2 y presentaban ese mismo ensayo. Eso se llama autoplagiarse, ¿no? Como decir comúnmente, chancar mi propio trabajo una y otra vez. Pues bien, eso tampoco está permitido. Más aún, ahora que todos los trabajos se suben a la nube y ya podemos darnos cuenta a partir del Turnitin o del Cephasine, ¿no? ¿Qué partes se están volviendo a utilizar, ¿no? O, en todo caso, a plagiar. Pues bien, ya. Ahora sí, pasemos a lo más interesante de este taller, ¿no? Hablar ya de las citas y de las referencias bibliográficas, por supuesto. Cuando hablamos de citas, hablamos de esas ideas que utilizamos. Vuelvo a decir, de esas ideas prestadas, ¿no? Y cuando hablamos de cita, hablamos de dos formas de citado. Una textual y otra parafraseada. Comencemos por la textual. Cuando hablamos de cita textual, estamos hablando de una cita directa, de una cita literal. ¿Correcto? Es decir, es como que yo hago un control C y luego en mi texto hago un control V. ¿Correcto? Vean, como cita textual hay cuatro formas de citado directo. La primera, con una cita textual de menos de 40 palabras. Y como pueden observar, ahí tenemos un ejemplo, claro, ¿no? ¿Cómo identifico o cómo hago una cita textual? Bueno, acá tenemos el ejemplo. Giovanni Sertori, el autor, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, señala, puntos, y abro comillas. Lo que está entrecomillado es la cita textual. Y cuando es una cita textual de menos de 40 palabras, está dentro del párrafo. ¿Correcto? Luego del entrecomillado viene el número de página. Entonces, cuando hablamos de cita textual, vamos a ver que lo que tenemos que tener en cuenta es autor, año de la publicación y página de la cita. Nada más. Cuando son citas de menos de 40 palabras, están dentro de mi párrafo. Vean eso también. La siguiente es igual. Esta vez con énfasis en el texto. Y vean, ¿no? El argumento pro parlamentarismo de Juan Lix, abro cita, abro comillas, ¿no? Maneja relaciones que no son cronológicas sino ideales. Cierro comillas y coloco la información entre paréntesis. Autor, coma, año, coma, y el número de página. Y cierro paréntesis, punto. Y vean dónde está ubicado el punto. En ambos casos está justamente el punto ubicado después de haber ubicado, de haber señalado el número de página. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, son citas que están insertadas dentro del párrafo. Funcionan como oración. ¿Correcto? Luego de esa cita yo puedo proseguir con mi texto. Pues bien, ahora pasemos a las dos últimas formas de cita textual.
cita de 40 palabras o más. ¿Correcto? Con estas citas, si se dan cuenta, la diferencia es que la cita está fuera de mi párrafo. ¿Correcto? Es como decir un párrafo aparte. Es un bloque aparte. Y ese bloque lo diferencio con una sangría. Como se dan cuenta ahí, hay una sangría que, según APA, puede ser desde 1.25 centímetros, que es la sangría francesa, o puede llegar también hasta los 2.5. ¿No? Eso ya depende de justamente los señalamientos que se dan cada institución, cada universidad. Al momento de redactar, justamente señala qué tipo de sangría o ¿no? la extensión de dicha sangría. Pero bien, esos son detalles. Nótese que se mantiene también, en ambos casos, la misma relación. Autor, año, página. Y eso lo pueden ubicar más que todo al final, ¿no? Y ahora uno me dirá, pero ¿cuál es la diferencia entre el énfasis en el autor y el énfasis en el texto? Yo lo veo casi similar, solamente lo veo la diferencia en que se separa el autor del año del número de página. Exacto, es eso. Pero si se dan cuenta, en el tercer, cuando dice el énfasis en el autor, tomamos en cuenta las palabras, en este caso es de Miguel Ángel Guamán, y qué es lo que quiere decir Miguel Ángel Guamán. Mientras que en el otro caso, ¿no? En el texto, en la cita de López, nos interesa más que todo del tema, ¿no? Estamos más, obviamente, dándole énfasis, no al autor, sino al tema que él ha desarrollado. Pero claro, siempre está presente el autor. Solamente es eso. Es una cuestión de estilo, ¿correcto? Pero vean, justo minutos antes de comenzar el taller me preguntaba alguien, y me decía, ¿cuántas citas tengo que tener? No es recomendable, les digo, abusar del citado textual, de este tipo de citas. Ya sea el que hemos visto anterior, que está insertado dentro del texto y de entrecomillado, o de este que está en bloque, ¿no? Que tiene sangría. ¿Por qué? Porque justamente estoy utilizando las ideas literales del autor. Y eso solamente lo debo hacer cuando yo veo que la idea es precisa. Cuando yo veo que no lo puedo cambiar, porque si lo cambio, tergiverso quizás el sentido, porque no la puedo sintetizar, porque esa idea, tal cual como está, explica muy bien lo que yo quiero o trato de decir, o lo que yo quiero que digan. Entonces, nunca usemos mucho de la cita textual, por favor. Por más que ustedes lo citen correctamente, yo les recomendaría no usar más de 4 citas textuales. Porque si no, el ensayo ya no sería nuestro. Sería ya del autor X, ¿no? Podría ser de Miguel Ángel Guamán o de López, y ya no sería nuestro. ¿Ya? ¿Qué es lo que se recomienda en el mundo académico? La siguiente cita. La cita parafraseada. Que es la cita donde yo tomo las ideas del autor, pero no las tomo textualmente. Las puedo reformular, las puedo más que todo sintetizar. Y vean, vamos a hacer rápidamente, para que quede claro esto, lectura de ese pequeño párrafo. Lo voy a hacer. Y por favor, quiero que me sigan con la lectura. Ustedes, que están ahí todos conectados, lean por favor el párrafo. Yo voy a también hacer la lectura. Y vamos a, por ahí, si hay tiempo, preguntar. Y si no, les voy a dar cuenta de cómo parafrasear. Así que es muy importante esto. Tomen lectura de esto. Comencemos. La medalla Newbery ha sido el premio más importante de la literatura infantil norteamericana durante más de 8 décadas. El día de enero en que se anuncia el ganador anual, se agotan los ejemplares en las librerías de todo el país. Las bibliotecas ordenan sus copias y los maestros incluyen la obra en sus cursos. En la actualidad, se debate en el mundo literario el valor del galardón.
Muchos se preguntan si los libros premiados recientemente resultan tan complicados e inaccesibles para la mayoría de los niños, que en efecto han contribuido a alejarlos más de la lectura. De los 25 ganadores y finalistas seleccionados entre el 2000 y el 2005, 4 de estos libros tratan sobre la muerte, 6 sobre la ausencia de uno o ambos padres, y 4 sobre condiciones de salud como el autismo. La mayoría de los restantes abordan problemas sociales complejos. Extraído de Strauss, Literatura Infantil, Literatura Infantil, Desarrollos y Retos Actuales, Ediciones Lumen, del 2008. Pues bien, tengamos en cuenta, a ver, si todos me han seguido con la lectura, tengamos en cuenta qué es lo que se quiso decir. Alguien por ahí, a ver, voy a hacer una pregunta. Quiero que por favor, a ver, Gladys, María Cerrón, ¿le pueden dar audio, por favor, para que está conectada? Sí, sí, buenos días. Buenos días. ¿Me has seguido en la lectura? Sí, sí, sí lo he seguido. A ver, te pregunto, ese pequeño párrafo, ¿cuál es la idea principal? ¿O qué ideas has encontrado tú? O sea, es sobre los temas que trata últimamente sobre la literatura infantil, ¿no? Porque veo que más se alejan de los temas infantiles en sí, porque dice, ¿no? Cuatro de estos libros tratan sobre la muerte, ¿no? 6 sobre la ausencia de ambos padres, ¿no? 4 sobre condiciones de salud. O sea, veo que en los libros infantiles más es sobre cómo situar al niño en la realidad, ¿no? Más que nada tomando a veces fantasías, ¿no? Y adecuando a la realidad, ¿no? A menos eso uno sabe cuando uno ha tenido niños, ¿no? Porque si le empiezo a decir los temas sobre muerte, sobre esto, a veces le infundimos miedo, ¿no? Claro que esos temas tampoco no le vamos a... son temas que siempre pasa, pero hay que saber cómo llegar a los niños, ¿no? Ya, correcto. Gracias, Gladys. Tu participación. A ver, quiero ver otra participación de Patricia. Bueno, buenos días tengan ustedes. Para mí es que ganó la medalla de premio importante este señor, Nelbery, porque se ha dedicado a escribir la obra dirigida a la sociedad, tratando sobre los menores, o sea, sobre los niños. Eso sería en conclusión. Ya, muchas gracias, Nora. Muy bien, a ver, para terminar con la idea, a ver, voy a ver. Cuando hablamos de justamente este pequeño párrafo, claro, justamente todos han visto el problema que ha sido medular, todos han visto que es el tema que se está abordando, ¿no? En la literatura infantil, ¿no? Problemas sobre la muerte, quizás estamos hablando de algo muy abstracto para ellos. Pero al comienzo, justamente se mencionaba que este premio, a pesar de ello, es muy famoso, muy popular, ¿no? Los libros que ganan este premio venden demasiado. Entonces estamos viendo dos momentos, ¿no? Dos ideas ahí. Y esas dos ideas, como ustedes han notado, yo los tengo que tener presentes al momento de parafrasear. Vamos a ver el ejemplo que les he propuesto. Veamos. Esta es una forma de parafrasear. Ojo, nunca es la única. Todo depende justamente de la intención que yo quiera. Pero ven, aquí yo digo, según Strauss, 2018, los libros infantiles que ganan la medalla de Newbery por su excelencia se venden muy bien a pesar de su tendencia a tratar temas difíciles como la muerte y los problemas en desarrollo. En lugar de promover el interés de los niños en los libros, estos temas, al ser tan difíciles para su comprensión, desalientan su interés por la lectura. Como justamente lo dijo Nora, como dijo también la participante anterior, Gladys, claro, está ahí la idea, ¿no? En la última oración más que todo, ¿no? Como son temas tan difíciles, en vez de alentar una lectura, lo que harían era desalentar. Y como se dan cuenta, es eso. Cuando ustedes
parafrasean, lo que están haciendo es tomar la idea de otro y hacerlas suya. ¿Y eso en qué ayuda? Me dirán. En mejorar su comprensión. Porque no estás simplemente copiando mecánicamente, sino ahora estás entendiendo mejor la idea de Strauss, en este caso. ¿Qué es lo que quiso decir? Y lo has adaptado con tus palabras, lo has digerido, lo haces, y cuando tú lo conviertes con tus palabras, la idea de otro, lo vuelves tuya, de alguna manera. Entonces, te queda grabado eso. Se te hace más fácil, ya cuando te preguntan por Strauss, ya tú ya lo puedes contestar, ya puedes hasta refutarlo quizás, porque ya esa idea, de alguna u otra manera, también te pertenece. Le has dado quizás, estás ahí, a partir de esa idea vas a desarrollar tu punto, tu perspectiva. Y eso es lo que se busca en la redacción académica. Cuando tomamos las citas, no es simplemente para copiar. La construcción del conocimiento es como superponer una idea sobre otra. Aumenta, aumenta, aumenta los peldaños. Y eso es lo que se busca también con el parafraseo. Justamente es que no quede, de alguna manera, literalmente la idea del otro. Ojo, no estamos tergiversando. Con el ejemplo que ustedes pueden ver ahí, miran, no, hemos tomado lo más importante y lo hemos colocado con nuestras propias palabras. Ahora, volviendo ya a la cita parafraseada, ese es un ejemplo, y el otro ejemplo sería este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Siempre la relación en la cita va a ser autor, año y número de página. En el primer caso, con énfasis, está en el autor, según Strauss, para Strauss, de acuerdo a Strauss, 2008. Es decir, siempre el autor acompañado del año de publicación. Y en la cita parafraseada, algo muy importante que también tienen que tener en cuenta, es que yo puedo utilizar solamente el autor y el año. No es necesario que coloque el número de página. Lo puedo hacer, como no lo puedo hacer. En el ejemplo 2, por ejemplo, he colocado el número de página. ¿Pero lo puedo obviar? Sí. ¿Y estoy cometiendo un error? No. Eso también es la facilidad que te da en APA al parafrasear. Solamente tengo que tener en cuenta el autor y el año. Y uno mira, ¿por qué? Porque claro, porque después, si yo quiero saber más de Strauss, porque quizás como lector no me gustó tu parafraseo, no sé, lo sentí muy simple. Pues bien, me voy a la referencia bibliográfica y busco cuál fue la cita que tomaste tú parafraseada, ¿no? La cita literal, y veré, bueno, sí, ¿no? Si has realizado un adecuado parafraseo o no. Es fácil, es sencillo, y es muy importante, porque con la cita parafraseada, lo que yo hago también es evitar el plagio. No te va a marcar nada de plagio ahí. El Turnitin ni el Cephasai te va a marcar, porque lo has parafraseado. No dice literalmente igual, y no lo va a reconocer como plagio. ¿Correcto? Entonces, muy importante, la cita parafraseada, ¿ya? Y es la cita que, como ustedes ven, no sale fuera en un párrafo aparte. Está insertado dentro de mi párrafo. O puede ser bien un mismo párrafo, nada más. ¿Sí? Continuemos entonces. Ahora con las referencias bibliográficas, para hacer un poco más rápido esto, antes que nos gane el tiempo. Cuando hablamos de referencias bibliográficas, hablamos del listado ordenado alfabéticamente de las fuentes. Es decir, si las citas se ubicaban en el texto, mis referencias se ubican al final del texto. Y algo que tienen que tener en cuenta en APA es esa estructura que le he puesto ahí, que está en anaranjado, en los recuadros. Tengan en cuenta esa estructura, apúntenla, porque es muy importante, y se van a dar cuenta de que APA, en referencias bibliográficas, para todos los elementos, para todos los, digamos, textos, digamos, artículos, hasta leyes, tesis, va a tener en cuenta siempre esa estructura de autor, fecha, título y fuente.
Cuando me digo autor, ¿a qué me refiero? Justamente a quién escribió ese artículo o libro, ¿no? Fecha, obviamente, estamos hablando de, ¿no? En qué momento fue escrito, ¿no? El título, ¿no? ¿Cómo se llama ese artículo o libro? Y la fuente es justamente la ubicación, ¿no? ¿En dónde se encuentra ese libro o ese artículo? ¿Correcto? Y van a ver que es sencillo si siempre tenemos en cuenta esos elementos y el orden de esos elementos, porque en APA es muy importante también el orden. Veamos con el caso siempre que es de cajón, ¿no? El libro impreso. ¿Cómo tengo que citar un libro? ¿Cómo tengo que referenciar un libro, en este caso? ¿No? Lo que tengo que hacer es, siguiendo mi estructura, es comenzar por el autor. Y como se pueden dar cuenta, coloco el apellido y luego la inicial del nombre. Apellido, inicial del nombre. ¿Correcto? Luego de colocar al autor, que puede ser, como se pueden dar cuenta, una persona, varias personas, puede ser un autor corporativo institucional, ¿no? Va el año. En este caso, 2019. Luego, el título. Manual de psicoterapia y psicopatología de niños y adolescentes. Y luego, la fuente. Editorial Acadia. Y uno me dirá, pero falta ahí colocar la ciudad. Porque yo cuando he citado, mi profesor ha referenciado las fuentes, colocaba Lima, Buenos Aires, y luego venía la editorial. Pues bien, y ahora justo quiero mencionarles, en la 7ª edición de APA ya se prescinde justamente de colocar el lugar. Es decir, ya no tengo que colocar Lima, Buenos Aires, de dónde era la editorial, dónde fue publicada, no. Simplemente la editorial. Después del título, la editorial. Tienen que anotar eso porque ese es justamente el cambio que ha habido con respecto a la última edición de APA. Luego tenemos capítulo del libro, porque claro, a veces el libro es muy inmenso y solamente estoy citando un capítulo, no me interesa más. Pues bien, pueden ver ahí, ¿no? Igual, de nuevo, autor, que es apellido, inicial del nombre, año, título, en este caso, puede ser del capítulo, ¿no? Y luego viene en iniciales del nombre. Ven aquí la diferencia, aquí ya cambiamos, no comenzamos con el apellido. Cuando estamos citando un capítulo del libro, luego de haber puesto el título del capítulo del libro, se incluye justamente el libro en donde está incluido. Y vean, comenzamos con las iniciales del nombre, luego el apellido, como son en este caso editores, se tiene que colocar justamente esa referencia, ¿no? Entre paréntesis, ed, ¿no? Y luego el título, ¿no? Que está ahí, como pueden ver en cursivas, del libro en cuestión. Inmediatamente después, las páginas. Porque claro, las páginas estamos hablando del capítulo, ¿no? Y luego viene ya la editorial. ¿Sí? Eso es para cuando referenciamos el capítulo de un libro. Pues bien, vayamos ahora a algo que también resulta bastante importante porque es muy, muy, muy utilizado en la redacción de ensayos. Y es que cuando referenciamos, normalmente no referenciamos libros solamente, ¿no? Mayormente lo que referenciamos son artículos. Y aquí le he puesto una variedad, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, ¿no? Y vamos a los ejemplos. A ver, artículo de revista impresa. Vuelvo a la estructura. Siempre presente, tengan presente la estructura. Apellido. En este caso, si el autor ha colocado los dos apellidos, pues tienen que ir los dos apellidos, ¿no? Esa también es una diferencia con las ediciones anteriores que te pedían solamente el primer apellido, ¿no? Puede ir dos. Porque, digamos, a ver, si yo cito a Mario Vargas Llosa, no voy a poner Vargas Mario. ¿Quién lo entendería, no? Vargas Llosa es Vargas Llosa.
los dos apellidos. Así lo conozco al autor. Y muchos autores les gusta utilizar siempre los dos apellidos para que justamente puedan tener en cuenta a quién se hace referencia. Pues bien, apellidos, inicial el nombre, año, título del artículo, luego viene la revista, en este caso es pedagogía, coma, el volumen, que en este caso es volumen 46, y entre paréntesis pegado va el número de la revista. ¿Ya? Y luego, las páginas. ¿Qué es lo diferente en este caso, en APA? Estamos hablando de la 7ª edición. Es que, si se dan cuenta, se ha obviado las abreviaturas. No hay abreviaturas de volumen, de número, de páginas. Es directo, es más simple. Lo que se ha buscado en la 7ª edición es hacerlo más simple. Menos elementos, en el sentido de menos abreviaturas, para que sea más práctico. Eso es en el caso de un artículo de revista impresa. ¿Qué pasa cuando es una revista electrónica? Es igual. Solamente que al final agrego la dirección electrónica de donde lo obtuve. Y ahora que estamos justo en tiempos, ¿no? En estos tiempos que nos encontramos de pandemia, muchos no están haciendo revisiones, obviamente, en bibliotecas, ¿no? Todos estamos haciendo la investigación desde nuestra computadora. Pues bien, entonces, de eso quiere decir que estamos utilizando más que todo artículos de revistas electrónicas o artículos con DOI. ¿Qué es el DOI? Es como la partida de nacimiento del artículo, ¿correcto? Y cuando referenciamos justamente artículos electrónicos, ¿no? Tenemos que colocar la fuente electrónica, es decir, la dirección, ¿no? URL o el DOI. ¿Correcto? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Porque si no, se va a suponer que es un artículo impreso. Y lo mayormente es que ustedes están haciendo revisiones de artículos electrónicos. Ahora, en el caso de periódicos, porque también a veces uno me dice, bueno, yo referencio a veces un poco del comercio, ¿no? Porque tiene artículos muy interesantes. Pues también, la diferencia con un artículo de periódico, en este caso he puesto un periódico online, es que la fecha, ahí en un artículo periodístico, tiene que incluirse el día, el mes y el año. Y de ahí es muy parecido, ¿no? Como pueden notar, en un artículo de periódico es apellido, inicial, el nombre, fecha, obviamente completa, ¿no? Día, mes, año, título, ¿no? Del artículo, y luego la fuente, ¿no? ¿Dónde lo ubico? En este caso en El Espectador, así se llama el periódico online. Inmediatamente, como es periódico online, coloco, ¿no? La dirección electrónica. Nada más. Como se dan cuenta, es sencillo. Si ustedes mantienen siempre presente esa estructura que les dije al inicio, ¿no? De las referencias, no van a tener pierde. Vayamos ya acabando con las referencias con tesis, página web, ponencia, ley. Por una cuestión de tiempo vamos a hacerlo más rápido. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a la práctica de la estructura básica. Apellidos, el nombre, año, título de la tesis, cursiva, y luego vengo entre corchetes. ¿Qué es lo que tengo que colocar? Justamente la tesis. ¿Qué es? Una tesis de doctorado, de maestría, de licenciatura, en este caso de doctorado, coma, la universidad, ¿no? De ahí, punto, ¿no? El repositorio, que es la fuente, ¿dónde se encuentra? En este caso en el repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Ya. Y si es una tesis que le he tomado, le he encontrado en un repositorio electrónico, ¿no? Como San Marcos, que a veces tiene la cibertesis. Pues bien, tengo que colocar justamente también la dirección electrónica. Si yo he hecho la búsqueda de alguna manera manual, es decir, he ido a la biblioteca y he encontrado la tesis, pues claro, tengo que obviar eso, ¿no? En página web, también. Mira, acá tenemos rápidamente el caso de, cuando referencio justamente un autor institucional, ¿no? En este caso es Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Ojo, cuando ustedes referencien, y un dato importante, no coloquen
no coloquen, por favor, las siglas, ¿no? Sino coloquen el nombre completo, ¿ya? Luego va justamente la fecha, como pueden ver, ahí está igual que en un artículo periodístico, ¿no? En caso de la página web también va completa, en este caso es 27 de julio del 2016, el título, e inmediatamente la dirección electrónica. Y si se dan cuenta, mantiene ese orden de la estructura. Igualmente con una ponencia, ¿no? Igual es muy parecido, autor, fecha, título, y en este caso en el título tengo que dar cuenta entre corchete a qué se está debiendo, a qué es, ¿no? Es una ponencia, ¿correcto? De ahí luego, ¿en dónde se dio? ¿No? Cátedra, mito y ciencia, ¿en qué lugar? En este caso Bogotá, Colombia, y luego la dirección electrónica, si es que he tomado la ponencia desde justamente una web. Y con ley, también igual, autor, fecha, ¿no? El título de la ley, y la fuente, en este caso, ¿dónde lo encuentro? En el Diario Oficial del Peruano. Y si le he tomado de justamente, lo encuentro, este diario tiene obviamente, lo he tomado de la web, ¿no? Tengo que colocar justamente la dirección, ¿no? Electrónica. Pues bien, eso principalmente, y dado justamente la naturaleza de sus escritos, es decir, no estamos viendo más que todo ensayos, estamos viendo más que todo monografías, ¿no? Son estas las fuentes que ustedes mayormente tienen que referenciar. ¿Por qué no otras? ¿Por qué no un video de YouTube? ¿Por qué no un Twitter? ¿Por qué no un estado de Facebook? ¿Acaso APA no lo referencia? Sí, lo referencia. Pero yo colocaría un estado de Facebook en mi ensayo académico. ¿Podría referenciar? ¿Sería adecuado? No, porque ¿quién me garantiza? Porque cuando hablamos de una tesis, cuando hablamos de un artículo, hablamos de que ese autor, de alguna manera, está siendo avalado por una institución. Si yo en un ensayo académico referencio un blog, ¿quién me dice que la idea de ese bloguero es correcta? Quizás puede sonar, sí, ¿no? Me gusta esa idea, pero ¿quién lo avala? ¿Qué institución? Entonces, cuidado también cuando referencien. Yo tenía siempre en mis alumnos la práctica de que a ellos les gustaban referenciar muchos periódicos, ¿no? Pero no referenciaban el comercio, ¿no? Hasta el Trome lo referenciaba. Y yo decía, y esa noticia, no, es que aparece, y hacían correctamente el referenciado. Pero esa información es confiable, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Yo no voy a referenciar, obviamente, Rincón del Vago, ¿no? No voy a referenciar muchas veces Wikipedia, porque a veces la información es muy cambiante, ¿no? Porque ¿quién edita esa información? Entonces, cuidado también con las fuentes que ustedes referencien. Privilegien siempre las fuentes confiables y avaladas por instituciones, ¿correcto? Como tesis, como artículos, como libros. Eso mayormente. Y bueno, ya estamos un poco tediosos y que ya vamos a terminar, y uno me dicen, ya Juan, terminemos. Pues bien, yo les digo, practiquemos mejor. Y practiquemos para ver si quedó. Claro. ¿Ya? Así que voy a hacer unas preguntas rápidas para terminar con este taller, porque si no, no tiene la naturaleza de un taller. Y vayamos a ver con lo primero. A ver, tengo un caso. Tal parece que es referenciar un libro. Y yo me pregunto, ¿es correcto eso? A ver, quien le dé audio a Vilma Casi, por favor. Ah, doctor. Sí. A ver, ¿quién? Podría intervenir en el caso de Castillo. Sí, Me parece que se ha colocado la ciudad, que ya en la última edición ya no debería de colocarse la ciudad, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Algo más? Gracias. En Castillo, la institución podría ser que también quizás lo haya obviado. Se supone que la editorial es el Cuenco de Plata, ¿no? Me imagino. Claro. Sí, correcto, sí, el Cuenco de Plata. Claro, a veces hay nombres extraños, la editorial es nada, nosotros no podemos elegir el nombre de la editorial siempre, ¿no? Pero Ajá. sí, correcto. Ya, muchas gracias por su intervención. Ahora, claro, yo voy a decir, como decía
el participante, no es correcto. Y vayamos entonces a ver cuál era lo correcto. Ajá. Y hay algo que se te escapó por ahí. Y es que en APA, si se dan cuenta, el apellido no tiene que ir todo en mayúscula. Inicial mayúscula. ¿Correcto? No es para darle énfasis tampoco, no busquemos darle. APA justamente dice que el apellido también tiene que ir, ¿sí? Correcto, todo el orden. No va a Buenos Aires, ¿no? De la primera definición, pero el apellido también tiene que tener en cuenta que no va todo el apellido en mayúscula. ¿Correcto? Esa es la referencia entonces correcta de un libro. A ver, vayamos con otro caso. Este caso parece que es de un artículo. A ver, alguien para que intervenga. Julio Farrow, ¿sí? ¿Alguien le puede dar audio, por favor? Aló, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Qué te parece este referenciado? ¿Es correcto o encuentras fallas, errores? Bueno, en este artículo parece que fue un artículo de revista, ¿no? Sí, correcto. En el sentido de que, a ver, hace mención, a ver, déjame, la revista chilena de antropología, volumen 3, 95. En cuanto a las PPs, no es necesario colocar lo que es las páginas, como se hace mención, pero sí los números. Claro. ¿No? La numeración de las páginas. En las inicial, hay una inicial ahí, volumen número 3, N25. La N ya no es necesario. Más bien, claro, las abreviaturas, ¿no? Estamos viendo ahí. Exactamente. Es necesario. ¿No? Y Carreño, Rojas y Pedro Murillo. El resto, bueno, ya lo considero que está correcto. Ya. Licenciado. ¿Aló? A ver, sí, a ver, Alicia, dime. Alicia. Adicionándolo a mi compañero, que sí me parece que está en lo correcto, no sé si es que me equivoco, pero el nombre debería de estar, sería Gastón, me parece, G.I. Pedro Amoretti está en, primero va el apellido y luego el nombre, no sé si es que más no me equivoco, por favor, si tuviera la amabilidad de corregirme. En el otro lado de mi compañero creo que sí está, que se están obviando algunos el número de página que no, ya no debería de estar, ¿no? Correcto, correcto. Ya, muchas gracias por su introducción. ¿Sí? Supone que son 3 autores. Adicionando a mi compañera, ya no va los nombres, únicamente el apellido, ¿no? Ya, claro. Claro, Los solo apellidos. el nombre, ¿no? En este caso. Hola, hola. ¿Sí? Hola, ¿puedo hablar? Última intervención para continuar, ya, a ver. Sí, me parece que según el ejemplo, no se indicaba que tenía que ir entre comillas. Ya, justo la última observación, sí. Muy bien, muy preciso. Muchas gracias. Okay. Correcto. Y es cierto, justo que entre todos hemos podido complementar y hemos justo dado que era incorrecto este referenciado y que sí, es cierto, ¿no? Comenzamos, ¿no? Es Carreño, el apellido, G, la inicial, y Moretti, P, de Pedro, la inicial. No van los nombres completos, como han dado cuenta. Va el año, y como es en APA, no va el título del artículo, no va entre comillas, ¿no? La de comillas siempre a veces se nos queda un poco, nos cuesta un poco salirnos de eso, porque siempre a veces entrecomillamos los títulos, y es que tenemos esta idea del MLA, ¿no? MLA sí utiliza comillas, pero APA, recuerden, no. Entonces siempre tienen presente qué sistema de referencia es la que estamos utilizando. Y como pueden ver, de ahí va el título de la revista, obviamente en cursivas, el volumen en cursivas, el número entre paréntesis, y luego, ¿no? Los números de páginas sin necesidad de que haya, obviamente, abreviatura de ellas. Entonces, este es el correcto citado.
Vayamos a un último caso. Buenos días, disculpe, antes de que pase usted, y disculpe la interrupción, ¿va a dar usted un margen de preguntas? Gracias. No, en este caso, dado el tiempo, he tratado justamente de aterrizar nada más con algunos ejemplos prácticos. Lo que sí vamos a tener, como lo mencionamos al inicio de este taller, es otro taller donde ya justamente también practiquemos un poco más. Y si se puede, vamos a ver el tiempo, podemos contestar quizás una pregunta, pero dado el tiempo que también nos hemos tomado en realizar, quizás solamente pongamos a lo mucho un par de preguntas, ¿no? La idea era justamente quizás tener primero noción y luego ya poder practicar y tener las preguntas del caso en un próximo taller. Pero bueno, vamos a continuar entonces con este último caso. A ver. Alejos, ¿no? Bueno, tenemos acá la cita justamente, parece de... A ver, vamos a ver de qué es. A ver, quiero ver quién se ha percatado. A ver. Melanie Mesa. ¿Me pueden darle audio, por favor? ¿Pueden darle audio? Parece que no está presente. A ver, continuamos a ver con alguien que... Arturo Ramos. Arturo, ¿le pueden dar audio? Arturo Ramos. Sí, sí, sí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la referencia a este... A ver, digamos, ¿qué es? ¿No? Parece una tesis, ¿sí? Parece una tesis. ¿Es correcta la referencia de esta tesis en APA? Sí, efectivamente es una tesis, dice, de licenciatura. Autor, la estructura, ¿no? Autor, año, título. Título en cursiva, apellido. Sí, se te perdió un poco el audio. Perdió, creo. Hay siempre problemas a veces en la conexión. Ya, doctor, para mí, que este sí está cumpliendo, porque Alejo C. Criterios para interpretar los derechos fundamentales con especial a la práctica de tesis, está sacando de internet. Entonces me parece que cumple el estándar del APA. Ya, ok, muchas gracias. A ver, para finalizar, entonces, vamos a ver si está cumpliendo, entonces. No cumple, no cumple. ¿Y por qué no cumple? A ver, falta el nombre de la universidad. Una consulta, puede ser porque, no sé, puede haber casos de que la tesis de licenciatura puede tener toda una práctica jurisprudencial, ¿no? Pero no debería de ser una tesis de abogado o algo por el estilo. O sea, no sé. Bueno, normalmente cuando hablamos de tesis no necesariamente tenemos que señalar específicamente si es de abogado, ¿no? De la carrera de Derecho, de Literatura, no. Más que todo ver el énfasis nada más en que si estamos hablando de una tesis de licenciatura, doctorado, maestría, ¿no? A ver, doctor Juan. Doctor Juan. Falta el nombre de la universidad, digo. Ya. Y la fuente también. El paréntesis me parece que estaría mal. Doctor Juan, en cuanto al nombre de la persona. Exacto, el nombre. El nombre de la persona. Tiene que ir apellidos. Están los apellidos primeros y los nombres en iniciales. ¿Correcto? Pero lejos no es un apellido. ¿Ya? Y también en cuanto al título de la tesis. El título, ¿qué tiene el problema de título? No va entre cursivas. No, sí, en la fracción de oración sí, sino que hay una parte del título que va en paréntesis. ¿No? Cuando, para mi punto de vista, tenía que ser punto aparte de lo que se puede decir el resto. Ya, no. A ver, ya ahora justamente. Hola. Una intervención, por favor, para poder dar cuenta, a ver, de justamente de sus dudas. Hola. El apellido está bien, el nombre, la inicial también, el año también, el título también. Lo que falta ahí es sacar ese paréntesis de dice tesis, poner tesis sobre qué es, de maestría, de doctorado, ¿ya? Y señalar la universidad
borrar recuperado y señalar la página web. Ya. Gracias. A ver. Me da la impresión de que faltara el día, ¿no? De la búsqueda de la información. Ya, a ver. Vayamos a ver ya. Ahora sí, desactivemos por favor todo el audio para poder dar respuesta a sus dudas y preguntas. Pues bien. Claro, ¿qué es lo que... A ver, vayamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado con esa tesis que está más referenciada? Por ahí he escuchado, claro, falta el nombre de la universidad. Si estamos hablando de una tesis, tiene que haber el nombre de la universidad, de dónde fue, justamente de dónde hemos solicitado esta tesis. En el caso de apellidos está bien, ¿no? Es que quizás unos me dirán, pero ¿por qué no están los dos apellidos? Digamos, si el autor en algunas tesis han puesto un solo apellido, pues tenemos que respetar eso. Si han puesto los dos, colocamos los dos, ¿no? Si pusieron dos iniciales de nombre, imaginemos, ¿podemos poner las dos iniciales de nombre? Sí, también podemos ponerlo. Mucho depende también de la fuente que encontremos, ¿correcto? Hay autores donde solamente vamos a encontrar, donde solamente colocan un apellido y lo respetamos, y hay otros donde colocan los dos y también lo respetamos. En el caso del paréntesis que encuentra, ¿qué pasa si yo encuentro un título y ese título tiene paréntesis? Tengo que respetarlo, ¿no? No puedo cambiarlo. ¿Qué pasa si quizás tiene 2 puntos o un punto dentro del título? ¿Lo respeto? Por supuesto. Porque no puedo, porque si lo cambiara, ella estaría tergiversando la información. Y uno podría decir, ¿pero dónde? Pero si yo he encontrado esta fuente y está con paréntesis, ¿por qué lo ha cambiado? No puedo tergiversar la información, no puedo cambiar la información de la fuente. Ojo, nosotros referenciamos, ¿no? No estamos aquí en la práctica de corregir. Quizás, como muchos dirán, como una cuestión de estilo, no debió ir entre paréntesis. Y puede ser que tengan razón, no debió ir entre paréntesis. Mejor hubiera sido 2 puntos. Pero ya está colocado así en el título. Entonces, si yo lo cambiara, no lo podría referenciar correctamente. Dense en cuenta la práctica de referenciar. Solamente podría yo corregir en el sentido de que quizás en teoría crítica, teoría no llevaba tilde, ¿no? O crítica no le puso tilde el autor y veo que sí lleva. Entonces ahí podría corregir esas pequeñas fallas, ¿no? Pequeños errores que se omiten. O sea, un error tipográfico al momento de justamente de subir la tesis. Pero no puedo cambiar gran parte del sentido, porque quizás estaría cambiando el sentido en algunos momentos de la tesis. Luego, entre corchetes, claro, va tesis y licenciatura. No, vuelvo a decir, no hay que ser específicos. APA lo que busca es que sea simple. Solamente coloquen, ¿no?, el grado, ¿no? Si es licenciatura, maestría, doctorado. No te pide más. No es que convención en qué, ¿no? No estamos diciendo una tesis de licenciatura en literatura hispanoamericana, no, no. Sencillo nomás, no se compliquen la vida. Universidad, completo el nombre, y luego el lugar, la fuente, la estructura al final, la fuente. ¿Dónde lo encontré? En el repositorio digital de San Marcos. Como le encontré el repositorio digital, entonces tengo que colocar la dirección URL. ¿Ya? Y eso, entonces, me llevaría a hacer un correcto citado de una tesis. ¿Ya? Para terminar, muchas gracias por su participación de todos. A modo de conclusión, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? APA lo que busca justamente es señalar directrices, es una norma, y por eso tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de norma hablamos de ciertas reglas, que no podemos romperlas así, porque no me gustó, porque no me gusta APA, quiero ver MLA, no puedo cambiarla. Ya hay las normas establecidas y de alguna manera tenemos que respetarlas. Y algunos me dirán también, pero Juan, pero en leyes y esto... Sí, APA, recuerdan que es la, ¿no?, American Psychological Association, está basada en una normativa, obviamente inglesa, y digamos así, en el caso de leyes, está basada en una normativa, toma la norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que justamente el sistema legal norteamericano muchas veces no es igual al nuestro. Entonces, lo que recién se está empezando a hacer es adaptarlo. Vuelvo a decir, estamos hablando de la 7ª edición, donde la 7ª edición a fines del 2019 recién ha sido llevada al español. Y eso ha llevado a que justamente recién se estén adaptando, se estén haciendo ligeros cambios con respecto a nuestro contexto. Porque de hecho que el sistema legal de nosotros es, en muchos casos es diferente al americano. Entonces, eso siempre tener presente.
Y por eso, en esas dudas, adelantándome mucho a unas preguntas, es siempre tener en cuenta la estructura. Autor, fecha, título y fuente, ¿no? Eso es lo principal. Luego, tener en cuenta que cada cita debe tener su consecuente referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo he citado en el texto a determinado autor, a Sánchez, imaginemos, Sánchez tiene que aparecer en la referencia. Si yo he citado a Maldonado, Maldonado tiene que aparecer en mi referencia. No puedo haber citado a 5 autores y en mi referencia solamente haber 2. ¿Correcto? Si cito a 5, los 5 tienen que aparecer en mi referencia. Ahora, en el caso de referenciado, cada texto referenciado debe haber sido citado al menos una vez, por supuesto. Si en mi referencia aparece Sánchez, quizás en el texto mínimo una vez tiene que haber citado, porque puedo haber citado varias veces a Sánchez en mi texto. Pero claro, no solamente tiene que aparecer una vez en mis referencias. Y vuelvo a mencionar esto del plagio. Un correcto citado lo que nos ayuda es justamente a evitar el plagio. ¿Correcto? Un citado y un referenciado correcto nos evita que seamos acusados de plagio. Mis recomendaciones finales es que utilicen fuentes confiables. ¿Dónde las obtengo? Repositorios, bases de datos, bibliotecas electrónicas. ¿Correcto? Repositorios, estamos hablando obviamente que universidades tienen repositorios obviamente de tesis, ¿no? Donde podemos encontrar las tesis ahí digitalizadas para descargarlas. Base de datos, ¿no? Como ESCO, por ejemplo. Bibliotecas electrónicas, quizás como el Cielo, que nos dan fuentes confiables. Fuentes que justamente están avaladas por instituciones. Ahora, no debemos abusar de las citas textuales en nuestro escrito. Ojo, eso es muy importante. No abusar de las citas textuales. Solamente utilizo citas textuales en caso de que yo sienta que no puedo parafrasearlo, porque el autor lo ha dicho de una forma muy, muy específica y de alguna manera las palabras que usa el autor me parecen las más adecuadas. Y finalmente, todas las referencias deben ser consistentes y homogéneas con respecto a la norma y edición que empleemos. Es importante siempre tener en cuenta y hablar siempre claro con nuestros coordinadores de cursos, tener en cuenta qué referencias estamos utilizando, qué sistema estamos refiriendo. APA, ¿sí? A veces estamos usando APA séptima edición, APA sexta edición. Como pueden notar, ha habido cambios, ¿no? De una edición a otra. Y también, yo no puedo estar referenciando un texto en MLA y otro en APA. No. Las referencias tienen que mantenerse, y el citado tienen que mantenerse justamente homogenizadas de acuerdo a una norma. Si me pidieron APA, pues APA. MLA, solamente MLA. ¿Cuesta trabajo a veces evitar eso? Sí, pero siempre tener un cuidado de nuestros escritos, porque de alguna manera esos escritos son nuestra carta de presentación, ¿correcto? Y recuerden que siempre tengamos en cuenta también la repercusión que pueden tener estos escritos. Entonces, mucho cuidado con el citado. Espero haber sido claro de alguna manera con toda la exposición. Quizás haya preguntas, pero dado que la hora, no sé si será pertinente para muchos de ustedes. También es un grupo numeroso y eso lo agradezco, que se ha mantenido. Sí, bueno, finalmente, algo que antes que se me olvidaba, era decirles que en Word, ¿también nos puede ayudar Word a referenciar? Sí. Y esto lo vamos a ver prácticamente como lo dijo el doctor en un próximo taller. Voy a tratar de compartirlos, voy a dejar de compartir un rato mi pantalla para poder compartirles una hoja Word, por favor, a ver. Déjenme compartirles. Ajá. Ya, ¿pueden ver? Sí, 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 correcto. Pueden ver, entonces, miren, y esto lo vamos a ver en un próximo taller, así que no se hagan muchos problemas. Para mí lo importante es que ahora hayan aprendido a familiarizarse con este sistema, APA,
Cuando ustedes se encuentren aquí en Word, se van a encontrar en la parte superior, ¿no?, del menú, vean ahí la pestaña de referencias, ¿no? En referencia van a encontrar que justamente ahí hay APA, ¿no? Tienen que ver, mira, por ejemplo, aquí tengo la 6ª edición, todavía no está actualizada, porque vuelvo a decir, es una edición que recién acaba de salir. Y cuando vamos a ver referencias, tienen que tomar en cuenta que Word nos pueden ayudar justamente a referenciar, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ya en un próximo taller, cómo apoyarnos con la herramienta de Word para referenciar correctamente. Pero vuelvo a decir, Word es como el autocorrector, y ustedes lo conocen, el autocorrector de Word. Muchas veces mis estudiantes utilizaban y decían, pero ¿para qué quiero aprender las reglas de puntuación, de ortografía, si tengo autocorrector? Ojo, el autocorrector de Word siempre a veces ha fallado. A veces ha tildado o o simplemente algunas palabras no las toma en cuenta. O a veces tilda donde no debería tildar, ¿no? Y eso nos lleva siempre a que, sí, un apoyo puede ser justamente las referencias APA que nos puede ayudar a esa plantilla en Word, pero, vuelvo a decir, nunca dejemos de lado aprender a referenciar, como le he dicho, manualmente. Word es una ayuda, un apoyo, pero si nosotros solamente nos basamos en Word, pues justamente estaríamos dejando a que la máquina haga todo y podríamos cometer ciertos errores, más que todo en cuestión de actualización, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta siempre las últimas versiones. Bueno, finalmente, solo me queda agradecerles a todos por su atención prestada y estaré dispuesto a contestar si quieren alguna interrogante, pero dado el tiempo, espero que sea solamente muy pocas, ¿no? No puedo dar cuenta de todo. Muchas gracias. Gracias, caballero, muy amable. Gracias, le agradezco. ¿Alguna Aprovecho el tiempo para la pregunta, si se puede. Gracias. Le dice Gracias, la doctor. ¿Le puedo hacer la pregunta? Disculpe, doctor. Mire, le voy a hacer la pregunta puntual. Lo primero, en las normas APA, esta es la 7ª edición. Usted ha manifestado que recién desde noviembre del 2019 han sido traducidas al español, ¿no? La pregunta es, lo primero, para este trabajo o este ensayo, ¿se van a considerar estas normas APA de la 6ª edición y la 7ª edición o solamente la 7ª? Y segundo, usted ha hablado sobre el autoplagio. Con eso voy a terminar. Por ejemplo, yo soy autor de varios textos o de varias cosas que puedo hacer. Pero eso no me quita a mí la posibilidad de poder adecuar algún texto o algún ensayo o algún artículo, ¿no?, que yo haya podido hacer, ¿no?, en otra institución y lo pueda adecuar al contenido de la, ¿cómo se llama? No sería autoplagio, entiendo yo, si es que fuese exactamente igual, ¿no? Este trabajo lo presento aquí, este trabajo lo presento allá. ¿Dónde quedaría la disposición del autor como autoría? O sea, algunos podríamos adecuar algunas condiciones muy distintas en otros ámbitos, en otros aspectos. Gracias. Ya. Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta, siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos han señalado nuestros coordinadores, ¿no? Cada coordinador del curso justo da las directrices para justamente elaborar el ensayo. Y de acuerdo a ello, ellos son los que tienen que determinar cuál es el sistema que se está utilizando, si el 6º o la 7ª. De hecho, que si hemos hecho un taller de la 7ª edición es porque vamos a utilizar la 7ª edición, ¿no? Porque lo que busca la escuela electoral es estar a la vanguardia justamente de todo, y eso nos lleva justamente a estar siempre plenamente actualizados. Ahora, con respecto a la segunda pregunta del autoplagio. Claro, yo de hecho que he utilizado muchas veces trabajos anteriores y cuando, como usted lo menciona, cuando lo he reformulado, ojo, ya sea un autor ajeno o sea de mi propia autoría, cuando yo reformulo algo, muchas veces deja de ser justamente denominarse autoplagio. Autoplagio es cuando yo simplemente hago copiar un texto anterior que quizás he publicado en este libro, un artículo que he publicado, y lo copio varios extractos, varios párrafos tal cual. Pero si a este artículo que yo he publicado le he hecho cambios, obviamente eso ya deja de ser autoplagio. Pero ¿qué es lo que debo hacer también? Ojo, con esto digo, no simplemente es tomar el texto, lo reformulo y lo pongo en otro artículo y listo, no. Si estoy utilizando la idea de un texto anterior,
lo que tengo que hacer es justamente mencionar también en mis referencias justamente el artículo que producí. Quizás estoy referenciándome a un artículo que escribí en el 2017. Pues bien, en la referencia tiene que aparecer justamente mi apellido, ¿no? Mi inicial nombre, el año y de dónde se encuentra ese artículo 2017. Eso también es darse un poco también de reconocimiento, porque claro, no es que esta idea me surgió ahora, ¿no? Quizás esta idea me viene desde antes. Y eso tengo que dar cuenta en las referencias. ¿Y qué hago en el citado? Simplemente pues utilizo una cita, quizás, si lo tomo literalmente, pues es una cita textual, y si lo tomo de una manera parafraseada, pues simplemente señalo, ¿no? Mi año, mi apellido y mi año donde fue publicado. Ahora, eso ya también depende del estilo, ¿no? De cada uno. Si el cambio fuera recontra drástico, es decir, he reformulado totalmente la idea que en un comienzo lo tuve en un artículo anterior, pues ahí sí ya no tendría por qué referenciarlo, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Quizás haya otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? Excelente, licenciado. Me parece casos muy puntuales y muy precisos. La exposición ha sido a la altura de la escuela. Le agradezco bastante, licenciado. Muchas gracias. No hay ni una pregunta. Vamos a analizar. Gabriela, ¿pregunta? Sí. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Muy bien. Deja de compartir, por favor, Juan. Ya, ok. En todo caso, antes de cerrar, le traslado la pregunta a los organizadores, y ahí está el doctor Chisman también, puesto que estoy viendo de que se está pidiendo énfasis en el APA 6. Bueno, eso tampoco no se ha dicho, ¿no? Y una crítica constructiva, como se lo dice el coordinador. En las reglas para el ensayo ha sido muy genérica la introducción o las reglas de juego, por decirlo de esa manera. Uno. Lo segundo, se cerró hasta la semana que pasó, hasta el sábado, hasta hoy día, era para presentar los artículos. Tercero, no se nos ha dicho si los artículos, ensayos, como se les quiera denominar, van a publicarse o solamente se presentan los mismos. Y cuarto, no se nos ha indicado al inicio, ni en la etapa inicial, intermedia, final, si nosotros cedemos la autoría de nuestros artículos, ¿no? Entonces, es una recomendación que creo que debe de hacerse desde el inicio. Se ha puesto, como se lo dije al coordinador, muy genérica, ¿no? La participación, y se ha puesto una rúbrica. Yo, en verdad, en la rúbrica es para la calificación, pero la rúbrica lo que se ha hecho es mezclar el contenido del artículo, cuando eso debió de estar de manera clara, precisa en el contenido de los artículos. Gracias. Sí, gracias. Un poco para también orientar acá. Cuando comenzamos a revisar los ensayos, vimos que algunos ensayos tenían mucha calidad y surgió la idea de publicarlos. Obviamente que para publicarlos vamos a presentar una declaración jurada donde nos permite publicarlo con su autoría, es decir, va su nombre, del ensayo y del autor. Porque hay unos artículos sorprendentes y muy buenos, y yo creo que pasando con un corrector de estilos, que vamos a trabajar con él, se publiquen, ¿ya? Y aquel que autoriza, se publica. Aquel que no quiere que se publique su ensayo, entonces no se publica. Eso ha salido recientemente por la calidad de ensayos que hemos tenido. Pero el taller también se da porque hemos visto en algunos, no en todos, algunas deficiencias en cuanto a la referencia. Ahora, en el sílabus, obviamente cuando uno trabaja con profesionales o da instrucción a profesionales de formación, lo primero que uno puede pedirle a un profesional, que son nuestros alumnos, un ensayo, y obviamente uno piensa que sabe citar. Por lo tanto, señalar si va a citar bien o no, está un poco a veces fuera de lo que nosotros podemos programar. Sin embargo, en la revisión hemos visto que hay mucha diferencia en las citas. Por lo tanto, hemos llegado a una conclusión los coordinadores y la parte metodológica de la escuela es que vamos a comenzar a trabajar con APA y hacer talleres APA para ayudar a los alumnos de los diferentes programas que utilicen solamente el APA para presentar sus trabajos, de tal manera que haya una uniformidad en la estructura respecto a las referencias, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando. Y lo otro es que los próximos ensayos, ustedes están viendo ahorita la pantalla, ¿sí? ¿Están viendo el Word ahorita? Sí, doctor Shetman.
Sí, miren, muy bien ya Juan, obviamente 5 años en la Universidad San Marcos, trabajando en literatura, obviamente es especialista pues, en revisar ensayos, en temas de referencias, y es nuestro mejor exponente en la escuela, con la experiencia que él tiene, ¿no? Pero lo que nos falta a nosotros es una herramienta que la tenemos todos los días frente a la computadora, que es el Word, pero no aprovechamos la parte de manejar tabla de contenido, agregado de textos, insertar nota de pie, insertar nota final, búsqueda inteligente, insertar citas adecuadamente. Toda esta parte hay que llenarla. Si ustedes ven cómo llenarla, es lo que nos falta. Si uno llena esto, inmediatamente se va a referencias. Así como uno llena, se va a referencias rápidamente. Y no tiene por qué estar tipeando cada referencia. Automáticamente llenando esto, tal como está en la estructura que ha manifestado nuestro licenciado, nuestro docente, Juan, se va a las referencias o a la biografía. Entonces, como ven, el Word te permite eso. Además, también el Word, si uno aprieta referencia y biografía, ¿y cuál es la diferencia entre ambos? Uno aprieta y se va también directamente a referencias. O si uno quiere ver el índice, que hay una gran deficiencia en muchos alumnos, copian y ni siquiera ponen el número de hoja. Y si uno va a índice, aprieta y sale el índice, y si uno tiene 50 o 100 páginas, a manera que uno va actualizando y agregando más páginas, actualizando el índice, se cambia el número de páginas. No tienes por qué estar cambiando cada vez el índice, o ¿cómo se llama? O el título, o el tal de contenidos. Entonces, como ven, solamente vamos a enseñar el próximo taller el manejo de este Word. Nosotros queremos que utilicen ¿cómo se llama? El APA 7, que es la última versión. Pero con Juan, en la mañana, hemos visto que tiene la 6ª edición. Ahí con Juan vamos a coordinar si que a través de esto podemos bajar un poco en estos primeros ensayos, o lo que están realizando ahora, manejar entre el 6º o el 7º edición, que acá sí tiene algunos cambios que ha señalado Juan, pero el Word no nos permite trabajar en el 6º. Así que vamos a conversar con Juan para poder un poco de transición. Lo que queremos, que hoy día en el taller hemos dado una poca inducción. Vamos a lograr bajar o conseguir el APA norma 6ª edición y 7ª edición para mandarla, siempre y cuando nos permita la autorización. ¿Ya? O en todo caso, ustedes, por favor, ingresen a sus navegadores y si pueden conseguir el APA con las autorizaciones correspondientes, pueden hacerlo. Pero entonces el próximo taller va a ser especialmente práctica. Así que vayan avanzando su ensayo y acá vamos a enseñarles nosotros cómo citar, cómo insertar títulos y el índice y todo lo demás. De tal manera que a la próxima vez que revisamos los ensayos tengamos una mejor calidad de ensayo solo citando. Nadie obviamente quiere copiar de uno lugar a otro, sino que a veces no sabe citar. Y eso hay que enseñar. Y a veces estas nuevas ediciones nos permiten también actualizarnos. Así es que uno que está en la universidad, yo conocía el APA 1, el APA 2, entonces ahora tenemos 7, y yo sé que hay que actualizarlos. Es eso. El conocimiento siempre es variante, el escenario en el tema del trabajo bibliográfico es variante, entonces vamos a desarrollarlo. Todo tipo de ayuda para nuestros alumnos vamos a realizar. Así es que yo les agradezco a este taller, su participación. Hemos tenido no pensábamos que íbamos a llegar a tanto alumno interesado en este manejo, y yo creo que para la próxima, que vamos a manejar en la práctica ya el Word, como se dice, vamos a tener quizás más alumnos y puedan ustedes disfrutar de lo que es esas normas APA en el segundo taller, pero ya va a ser pura práctica. Vamos a tener un Word, vamos a tener un ensayo, y vamos a comenzar cómo se cita, con las referencias, cómo se baja, cómo se llena cada cuadrito, cómo sale la referencia, toda esa parte vamos a conocerla. Los interesados, vamos a ver la fecha con Juan, qué día va a ser. Vamos a tratar que sea 1 hora y media o 2 horas en esta ocasión, para que puedan ustedes también ya conocerla. Los que ya saben, obviamente, no vamos a poder enseñarles más, porque ya saben. Pero los que no están interesados, como el día de hoy, que tenemos 129, 130 alumnos, sí que nos llena de ganas de continuar en un segundo taller. Así es que, ante el éxito de este taller, tenemos un segundo taller para ustedes, para que puedan manejar bien el Word, porque a veces la falta de desarrollar en el Word el manejo del APA hace que no tengamos una calidad buena
del ensayo. Miren, yo enseño en maestrías y en doctorado en varias universidades. Aunque no lo crean, hay una deficiencia en mis alumnos en cuanto a la calidad de la forma del ensayo. En el fondo es exquisita la calidad, pero en la forma de las citas, del índice, hay mucha deficiencia. Entonces lo que necesitamos es que puedan ustedes conocer el manejo del instrumento y puedan tener mejor calidad de la forma en cuanto al ensayo que están presentando. Yo les he dicho ya, los mejores trabajos van a ser publicados si están autorizados. Si me autorizan publicarlo, y obviamente vamos a necesitar un poco de ayuda en esos ensayos. El corrector de estilos va a darle la última limpieza en cuanto a esos ensayos. Y publicarlos, que es lo que queremos. La producción del conocimiento no se puede quedar en una simple evaluación. La producción del conocimiento tiene que manifestarse al público, que sepan que los alumnos con una gran capacidad de investigación y análisis pueden aportar y cambiar muchas cosas en cuanto a la verdad actual, ¿no? Al conocimiento actual. Así que yo les agradezco en nombre de la Escuela Electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, haber dedicado estas casi hora y media en reforzar sus conocimientos en el manejo de normas ARPA. Buenos días y disfruten este fin de semana. Muchas gracias y cuídense. Gracias, Juan. Gracias a todos.